31 de la mañana y estamos aquí ya en Pauta de Análisis con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Hola, Hola, muy Gerardo. bien. Muy buenos días. Buenos días. Reforma previsional, tú Vamos eres el de indicado. lleno. Vamos sí, directo de lleno, al, Tú al hueso. la lees en clave política, por supuesto, más que económica. ¿Cómo la has leído? ¿Cómo se ha dado hasta aquí el desempeño? Porque fue bastante suave el paso por el Senado, al menos hasta la Comisión de Trabajo. Hoy día se va a la Comisión de Hacienda. Tuvimos al ministro Mario Marcel, que andaba pero recontra optimista. Dijo, esto se puede votar el jueves en sala, viernes y sábado la Cámara Baja, y dijo que queda listo para hacer ley. Sí, ha avanzado bastante bien, parece. Creo que el optimismo del ministro Marcel es un optimismo informado. Ya, no voluntarista, dice esto. No voluntarista. Creo No se arriesgaría, ¿no? No, porque lo que pasa es que algunos optimistas son pesimistas mal informados, según dicen. Pero tengo la impresión de que el oficialismo se ha ido cuadrando y viendo aquí que hay más una oportunidad que una debilidad en este proyecto de reforma de pensiones, y en eso se han alineado los astros, y donde podía haber debilidad eventual, que era que esto se empezara a caer por izquierda, porque la propuesta y el acuerdo confirman, reafirman el sistema de capitalización individual, fortalecen la capitalización individual, le entregan un 45% más de fondos en el tiempo a capitales que hasta ahora son todos privados, pero aparentemente en términos políticos y en términos de dejar un legado y un aporte en términos de pensiones, parece ser que el mundo de la izquierda se estaría cuadrando con esto, y por lo tanto estarían los votos. ¿Será que se está cuadrando porque hay una convicción de que además esta sería como la reforma grande del gobierno? ¿Será que los estudios de opinión están mostrando también que la ciudadanía tiene esperanza en esta reforma, que la quiere, que hay como una necesidad y que por lo tanto también los sectores políticos no debieran mantenerse tan sordos? Bueno, salvo algunos. Claro, yo tengo la impresión de que sí, que es un poco todo lo que tú estás planteando, Claudia, de alguna manera, y desde el punto de vista de la izquierda, más allá de las intenciones de cada uno, de cada cual, tengo la impresión de que ha sido para la izquierda interesante mirar cómo la derecha se está sacando los ojos por las discusiones internas a propósito de la reforma. Entonces, desde esa perspectiva, si uno lo mira un poquitito más en el mediano y largo plazo, para la izquierda puede ser un buen acuerdo, no solo porque mejora las pensiones, sino que un buen acuerdo también porque políticamente pone a la derecha en una situación muy compleja y en un aprieto que no se va a resolver una vez que se apruebe la reforma de las pensiones. Y no se va a resolver porque va a tener un correlato, ¿verdad? Y una extensión en lo que va a ser la primaria o eventual primera vuelta presidencial, donde la derecha se va a tensionar por este tema y donde algunos van a buscar interpelar a su propio electorado a partir de la crítica a quienes aprobaron la reforma, y otros van a querer interpelar al mismo electorado a partir de los que no quisieron plegarse a un acuerdo. Entonces, cuando tú estás en minoría social, política, como está hoy día el oficialismo, ver que los otros se fragmentan, te devuelve aquella máxima tan antigua como es dividir para reinar, y creo que desde esa perspectiva política es un buen acuerdo para el gobierno. Aun cuando este acuerdo va absolutamente en contra de todo lo que predicó la izquierda. No, claro. Y de todo lo que cree. No sé si lo que cree sí, o no sea cree, que la AFP, lo ha dicho la propia ministra Jara, ¿no? Claro, como sí, le duele. Puede ser. Yo creo que las creencias también se van modificando en función de los datos y la realidad, pero no nos olvidemos que cuando el actual presidente rechazó la propuesta de reforma de pensiones del presidente del presidente Piñera, dijo textualmente que no quería aprobar esa reforma que le daba 3 puntos a Solidaridad, independientemente de que fue anterior a la PGU, lo que quiera, pero dijo, no le voy a dar esta reforma porque esta reforma fortalece a las AFP. Si esa reforma del presidente Piñera fortalecía a las AFP, la actual reforma no solo fortalece a las AFP, fortalece la lógica de la capitalización privada en el modelo de pensiones. Sí, le sube un 45% a largo plazo la cantidad de recursos que le va a poner en sus manos. Independientemente de eso, al final del día, el punto que creo que llega en acuerdo entre izquierda y derecha es que si se comprueba, por lo que diga el Consejo Fiscal Autónomo, de que efectivamente esto es sostenible en el tiempo, bueno, al final del día para ambos empieza a importar menos el color del gato y más que casi ratones. Si efectivamente va a subir en algo las pensiones, es importante llegan a hacer un buen acuerdo para todos. El ministro Marcel. Pero no lo dejemos de mirar políticamente. Tú hablabas del efecto político de la derecha. Me parece que ayer se puede recoger uno inmediatamente. Ayer se junta la UDI, RN y Belén Matei para comenzar a trazar el camino presidencial, pero también de las parlamentarias.
Y en ese contexto, donde ellos dicen, vuelven a insistir, la necesidad de tener una primaria lo más amplia posible, quizás sin José Antonio Kast, pero recordemos que Johannes Kaiser hace un mes dijo que estaba disponible. Ayer el Partido en Formación Nacional Libertario de Johannes Kaiser dijo que había muy pocas posibilidades que él ya ahora vaya a una primaria, porque había demasiada diferencia debido al tema previsional. Habían demasiada diferencia entre ambas partes para llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, yo lo veo como un efecto político inmediato de esa división de aguas con republicano y nacional libertario, que es más a la derecha todavía. Claro, yo creo que en un efecto no buscado necesariamente, el oficialismo logró meter una grieta más en esa derecha que se siente hoy día muy cercana al poder y a ganar la próxima presidencia, y por lo tanto se están disputando quién va a liderar esta nueva presidencia. Entonces, en ese enredo se pueden caer y se pueden terminar equivocando. Yo tengo la impresión de que todo lo que tú estás describiendo, Gerardo, son señales respecto de lo que viene. Se junta la candidata Matei con la UDI y con RN a discutir la lista parlamentaria. ¿Cuál es la señal que se está dando ahí? Interpretémoslo más psicológica o políticamente, como quieran. La señal es, miren cabritos, miren chiquillas, quiénes se van a cuadrar con el acuerdo que estamos nosotros empujando y quiénes se van a descuadrar. Porque estamos nosotros en este minuto mirando esas posiciones para tomar decisiones respecto de las listas parlamentarias. A quién vamos a apoyar y a quién no vamos a apoyar. Entonces, ojo ahí, no se me vayan a mover de la foto. Después, Johannes Kaiser, evidentemente empieza a ver que aquí tiene una hebra interesante que tirar, porque efectivamente la gente más identificada con el mundo de la derecha es gente que no está ni de cerca de acuerdo con la idea de que haya reparto. Entonces, si se instala una narrativa respecto de que esta reforma en alguna medida tiene reparto, si se instala la narrativa de que esta reforma en alguna medida le da un rol importante al Estado para que controle el dinero de los cotizantes, y además que le van a dar un préstamo a los cotizantes y ese préstamo no necesariamente va a ser devuelto. Ese mundo que se identifica con la derecha tiene una alta posibilidad de cuadrarse y decir, ¿saben qué? Yo voy a ir a votar teniendo esto en mente en la primaria. Entonces, ojo ahí, porque hoy día los 2K que se aparecen en la derecha, sumados ya son, o podrían ser eventualmente competitivos con Evelyn Matei. Entonces, creo que esto empieza a generar un cuadro que revuelve las aguas. Tú le agregas a Trump y toda su narrativa absolutamente disruptiva, agresiva y, digamos, transformadora del orden de las cosas de manera radical. Pareciera un hombre mucho más en la línea de Milei que de Milei, exacto. Y de, por lo tanto, de Milei y por lo tanto de Johannes Kaiser, probablemente mucho más. Pero ¿sabes qué pensaba? Claro. No sé cómo lo ves, Cristian, que esta ausencia de liderazgo que tiene la izquierda de candidatos presidenciales, que es efectivamente una debilidad en comparación con una derecha que ya tiene 3 candidatos en la cancha, en este caso a lo mejor lo favoreció, porque no ha tenido que vivir la diferenciación de 2 candidaturas presidenciales. Por ejemplo, si hubiese tenido, no sé, a la ministra Toá como una candidata presidencial y invento a la ministra Yarde Jara como una posible candidata presidencial del Partido Comunista, por ejemplo, habrían tenido que mostrar sus diferencias y las grietas habrían florecido, porque no es que no las hay. Pero al no tener candidatos presidenciales, la necesidad de diferenciación queda oculta, más bien como bajo el acuerdo tácito de que los ministros están llevando adelante la reforma, a diferencia del frente, que los candidatos presidenciales tienen que marcar diferencia. Sí, sin duda. Lo favorece en este caso. Yo creo que en otro beneficio inesperado, no necesariamente calculado, de alguna manera también. Y por otro lado, la discusión misma que se está dando le da al gobierno, le devuelve agenda. Es decir, el gobierno que había perdido totalmente la agenda a partir del caso Monsalve y de varios otros temas, ni que decir la compra frustrada de la casa del expresidente Allende, todo el gobierno había perdido completamente la agenda y estaba de alguna manera contra la pared. Y esto le ha devuelto agenda al gobierno, quienes están empujando el acuerdo, que están empujando que se llegue a puerto. Claro, el Chile Vamos, pero esencialmente es el oficialismo, y esta reforma, si llega a puerto, va a ser una reforma del presidente Boric. Va a ser muy poco lo que la derecha, así como concretamente y en el corto plazo, va a poder capitalizar. Claro, va a poder capitalizar o va a poder enarbolar como algo que aportaron al país. Las reformas son de los gobiernos y está bien que así sea, y esta va a ser la reforma del presidente Boric. Entonces, efectivamente, esto le ha devuelto agencia y agenda al gobierno. Yo creo que sí, un efecto inesperado, pero que para el gobierno es positivo y mejora los ánimos. Pero insisto, el efecto no visto todavía y de mediano y potencialmente largo plazo es que la división que hay en la derecha se exacerbe, se dificulte y no encontremos una oposición. Encontremos ya 2 oposiciones fragmentadas que se van a ir a pelear directamente en una primera vuelta, y eso también favorece al oficialismo, que hoy día, al estar en minoría, va a ir absolutamente arropado entre sí con un solo candidato probablemente, después de una primaria posiblemente,
a enfrentar a lo mejor a 3 personas en la derecha, y eso ¿Quién es más puede amenazante para revolver el Matei? tema de manera importante. Sí. ¿Y quién es más amenazante para Matei? ¿José Antonio Kast o Johannes Kaiser? No, Johannes Kaiser, claramente creo yo que es más amenazante porque Porque es novedad. porque es novedad, porque es disruptivo, porque de alguna manera está más en línea con esta lógica de una derecha más trampista, por decirlo, o mileísta, de alguna manera. Pero yo, si lo miro un poquitito más fríamente, pero en política es difícil mirar las cosas fríamente, pero si lo miro un poquitito más fríamente, digo, la mayor amenaza o la eventual amenaza real para Evelyn Matei es K más K. Esa es la amenaza. ¿Serán estos dos personajes desafiantes capaces de ponerse de acuerdo y decir, bueno, representamos algo que no es tan distinto, no nos olvidemos que estaban en el mismo partido, y desafiamos a la derechita cobarde, como dicen ellos, o a Chile Vamos? Si eso pasa, las cosas pueden cambiar de manera importante. Cristian Valdivieso, bueno, bajo ese prisma, sería un perder-perder para Chile Vamos esta pasada, porque se lleva el triunfo del gobierno, logra la reforma, divide a la derecha, pero asumo que Chile Vamos en sus directivas tiene que haber pensado, no sé si en el mediano o en un largo plazo, que esto al final la cuenta le da. Es decir, tiene algo bueno. Insisto, solo en el criterio político, no en el efecto que tienen las personas en una reforma previsional. Pero tiene que haber sacado esa cuenta también. Es decir, esto en algo nos beneficia, en algo políticamente es bueno para Chile Vamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y sacándonos el buenismo de que todos queremos que las pensiones suban, mejoren, claro. lo que estaba Chile Vamos en ese minuto calculando, y me parece que era en ese momento un cálculo razonable, era comprar tranquilidad para gobernar. Es decir, sacarse el problema de las pensiones. De ese punto podría lograrse. Y podría lograrse todavía. Lo que pasa es que en el camino se ha ido enredando esto un poquitito. O sea, a el propósito. trago puede ser amargo, pero el fondo dulce, a eso así lo miro. No sé si podría ser así. Sin duda, sin duda. Lo que uno observa es que el fondo sigue siendo posiblemente dulce porque te saca un problema grande de encima y te puedes abocar a otros temas. Es gobernabilidad pura. Es gobernabilidad al final del día. Pero el camino se puso más ripioso de lo que eventualmente se veía, porque la derecha encontró un espacio, la derecha que está a la derecha de Chile Vamos, encontró un espacio acá para empezar a mover las aguas, que si no se movían en nada, iban directamente a cristalizarse en el triunfo de Evelyn Matei a fin de este año. Entonces, ese movimiento de agua, ese río revuelto le conviene a quienes quieren producir ciertos cambios. Entonces, claro, Chile Vamos está comprando tranquilidad, está comprando gobernabilidad. Y por otro lado, creo que Chile Vamos está comprando gobernabilidad no solo hacia la sociedad, sino que también hacia la oposición en alguna medida. Claro. Claro, para decirle ya, yo gobierno, pero cuando me toque a mí, necesito que también ayúdame con las agendas que para mí también son importantes. Exactamente. Y eso es romper una inercia con la que veníamos probablemente, ¿no es cierto?, post-estallido. Sí. Lo que sí, bueno, dale. Sí. No, solo para cruzar la vereda, así como esto afecta a la derecha, y lo hemos visto, ¿no?, en esta guerra campal que hay. Esto destraba el tema presidencial en el oficialismo. Lo digo, me entrevisté a Harald Beyer el fin de semana para La Tercera, y él decía algo que me llamó la atención. Dice, puede que parta desde abajo Carolina Toa, pero es por lejos la candidata más sólida que tiene el progresismo, tú también lo has dicho. Y dijo otra cosa más que me llamó la atención. Decía, mira, siempre se habla del carisma del presidente Boric y de que él, ese 30% responde a él. Y él dice, yo creo que en ese 30% responde muchísimo a dos figuras centrales en su gobierno, que son Mario Marcel y Carolina Toa. O sea, mantener ese 30% tiene mucho más que ver con ellos que solo como con el carisma del presidente. Me pareció interesante ese punto. Sin duda. Y, a ver, yo creo que una mezcla, evidentemente, Sí. pero si hay algún logro que ha tenido este gobierno en términos políticos y en términos de gobernabilidad, es que ha logrado mantener cohesionada a todo el mundo de la centroizquierda y la izquierda en un solo gobierno. Eso es lo que, visto los hechos, aparentemente no va a poder hacer la derecha de Chile Vamos, y le va a pasar un poco algo parecido a lo que le pasaba al presidente Piñera, que finalmente tenía una posición por izquierda y tenía una posición por derecha. Algo parecido le puede pasar a Chile Vamos. El gobierno del presidente Boric, por las razones que sean, por estar en minoría, por talento político, por lo que sea, ha logrado mantener cohesionada a toda la izquierda, y eso le da una fortaleza, ¿verdad? Porque mezcla, ¿verdad?, aquellos que son promotores o defensores del actuar de Matei y del ministro Marcel, si se quiere, el socialismo democrático, ¿verdad?, y aquellos que son más apegados a la figura del presidente Boric o del Frente Amplio. Y eso suma a ese 30 y algo por ciento, y que ha sido una base sólida que ha sostenido a este gobierno. Creo que en ese sentido hay que asumirlo. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Tengo la impresión de que, de nuevo, volvamos a las pensiones. Matei empieza a entender cada vez más, y su mundo, que no va a tener una derecha
cercana y con la cual va a poder construir mayorías tan fácilmente, y por lo tanto pensiones es una manera de cruzar el Rubicón y pedir ayuda hacia el medio. para el otro lado. Y también creo que los traumas en esto operan, y los traumas dejan huella, y Chile Vamos y el gobierno del presidente Piñera quedó traumado con una izquierda que era dura e intransigente. Muy. Y la propia Beli Matei también. Exacto. Pero a él le gustaba a veces hacer ese paso para allá, ¿no? Ese era como una forma de hacer las cosas del piñerismo, llamarla así. Y me acordé de eso porque veía la encuesta Criteria que tú entregabas hace unos días y me pareció bien interesante cuando le ponen nota a los presidentes y el mejor evaluado en 35 años es el presidente Piñera. Sí. Y la nota había subido bastante en el último tiempo versus Michelle Bachelet, por ejemplo. Entonces la primera pregunta es, ¿el piñerismo no ha muerto? ¿Evelyn Matei debería tomar nota, al menos algo de aquí, de la forma de proceder de Piñera, que la gente ahora le da un valor distinto? Tengo la impresión de que hay una valoración de lo que el presidente, o sea, en términos sociales y políticos hay una revalorización de lo que el presidente Piñera representaba, que era técnica, gestión, Acuerdos digamos, también. gerenciamiento, A veces acuerdos, se iba hacia el centro. valentía para moverse al centro, pragmatismo al final del día. Eso. Pragmatismo, el típico pragmatismo de los grandes empresarios. Es decir, yo no tengo enemigos, tengo todos potenciales amigos en función de cuáles son las necesidades que voy viendo en el minuto y cómo logro llegar a ordenar ese naipe para poder conseguir mis objetivos. Y creo que eso es lo que se está revalorizando y además coincide con la discusión también que ha habido sobre pensiones y la PGU. Por aquellas cosas propias, muy propias de del ADN que tenía el presidente Piñera, él terminó dándole mucha fuerza o más fuerza narrativa al manejo que tuvo del COVID durante su gobierno. Y eso quedó instalado al principio del término de su gobierno y cuando se produjo la muerte del presidente. Era lo más visible del presidente. Y él le dio menos fuerza al tema de la PGU, a haber aprobado la PGU. Él pensaba que, claro, en ese minuto todo era el COVID, todo era el manejo de la pandemia, claro, y los laureles que estaba recibiendo Chile. Pero en una mirada un poquito más larga, uno piensa, ¿cuál es el mayor logro que va a haber dejado el presidente de la República? Es instalar el presidente Piñera, es la PGU. Y hoy día la discusión de pensiones ha vuelto a la PGU a estar visible. ¿Y por qué en el tiempo? Porque esa PGU va a rendirle a uno, a dos y a varias generaciones más, y el COVID se va a ir olvidando, a no ser que venga otra pandemia, pero el manejo del COVID concreto se va a ir olvidando y va a ir desapareciendo. Entonces, tengo la impresión de que la PGU ha revitalizado también la figura del presidente Piñera en la lógica de conseguir acuerdos, conseguir alcanzar ciertos objetivos relevantes, en este caso era mejorar las pensiones de las personas, y eso también lo pone arriba. Agrégale la gestión, agrégale las dificultades que ha tenido este gobierno y la contracara que supone, y finalmente que la gente hoy día está valorando la trayectoria, la experiencia y la capacidad de hacer las cosas, lo que en términos técnicos se dice las competencias. Sí, importante, perdona, sí, Gerardo, lo que tú dices del pragmatismo para gobernar. Yo creo que es bien interesante porque la verdad es que lo que hemos visto acá es que más bien cuando han habido críticas al gobierno anterior, tanto de la derecha con Piñera como de la izquierda con Lagos, ha sido que son más bien criterios ideológicos, como que han renunciado a situaciones que en realidad esos presidentes lo han hecho en su minuto por pragmatismo, porque el país cambió, porque la agenda se movió, porque la realidad te fue diciendo otra cosa, porque los programas de gobierno no siempre te acompañan durante toda tu gestión. Entonces es interesante cómo la importancia del pragmatismo también para acomodarte a lo que la realidad te dictamina. Sí. Que los sectores extremos son los que justamente te reprochan. Claro. Por eso que hace unos días conversábamos en otro programa con la Clave también, respecto de que el escenario político hoy día no está solo cargado a lo que pudiéramos denominar un escenario pro-Trump. Es decir, que toda la gente ve todo malo, que todo pero hecho pebre, y por lo tanto tenemos que tener un cambio radical y revolucionario una realización de acuerdo, en un sentido, también, en este caso, contracultural y más bien de derecha. Hay un espacio importante, gente dice, tenemos cosas, no lo hemos perdido todo, no estamos tan mal como están otros, y por lo tanto hay un riesgo de seguir perdiendo. No, es que es muy bueno poder recoger el estado anímico, claro, que a veces los medios no lo percibimos. O sea, lo que dice para los medios siempre es más fácil para todos, para hablar en blanco y negro, ¿verdad? Maniqueamente. CADEM dice que el 68% espera que el Parlamento llegue a un acuerdo previsional, o sea, apruebe lo que está. Y eso es valorización de un acuerdo, de transar. Sí. No es todo, ninguno de los dos lados, pero es algo que es mejor que cero, probablemente. Eso al parecer se resalta y ratifica lo que tú estás mencionando. Me quedó pendiente preguntarte por Bachelet. Me llamó la atención que baja la figura de Bachelet en este mismo sondeo
Yo no sé si eso tiene un efecto para quienes todavía tienen una esperanza, fe, que algo puede lograr convencerla. A ver, primero la presidenta está segunda. O sea, segunda Claro, no es malo, dices tú. Segundo, tiene una mejor evaluación aún en la gente joven. Es decir, ella ha ido mejor. renovando su cartera de clientes, por ponerlo en lenguaje de mercado, y eso es muy valorable en un político que va envejeciendo con los años, pero al mismo tiempo va renovando su cartera. Y tercero, cualquier encuesta te muestra hoy día que no hay ninguna figura que tenga la potencia en la izquierda, que tenga la potencia de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, ella va a seguir ahí siendo como la virgencita de los milagros a la que le van a ir a rezar un buen rato. Yo tengo la impresión de que ella no va a ir, pero nunca se sabe. No le quita, entonces, dices tú. No, al revés, yo la veo muy bien parada dentro de lo que es la centroizquierda. Y claro, la izquierda, no hay nadie que tenga la capacidad y la anchura de banda para llegar con tanta cercanía y con tanta capacidad de cohesionar tanto al PC como a la democracia cristiana. Ese ancho de banda no la tiene nadie adentro, y además la atracción que tiene todavía en la opinión pública es superior a cualquier otra figura. Dicho eso, ella no va a ir, ella lo va a reiterar 1, 2 y 3 veces, pero la van a seguir insistiendo. Y mientras la candidata mejor aspectada o con más potencial, como dice Harald Beyer, para no citarme, que es Carolina Toa, no deje el gabinete, va a seguir esto dando vueltas, claro, porque no va a haber una figura hasta marzo. Ahora, que volcar las expectativas. Claro, ahora que deje el gabinete no quiere decir que todas las expectativas se van a sumar a ella, porque probablemente, a diferencia de Michelle Bachelet, no sé, es pregunta, a diferencia de Michelle Bachelet, que los jóvenes del Frente Amplio la quieren, que el Partido Comunista la adora, que los socialistas, lo del socialismo no es que, no sé si la quieren, hay distintos, pero sí o sí se van a poner a su servicio. Con Carolina Toa no se genera ese ancho de banda que dices tú. Ni el Frente Amplio todos la quieren, ni el Partido Comunista todos la quieren, y ni siquiera el Partido Socialista todos la quieren. Sí. Eso cambia su escenario. Exacto, por eso uno no la tiene tan fácil, claro, y tiene que empezar a construir eso, pero a la medida que efectivamente se demuestre que es la mejor candidata, como decía Harald Beyer, más sólida, él dice más sólida. El ancho de banda va a crecer solito, porque no nos olvidemos que este mismo grupo de la izquierda, de la centroizquierda, que no aprobó la reforma previsional del presidente Piñera porque fortalecía la AFP, ahora está aprobando la reforma del presidente Boric, que fortalece aún más la AFP, que le entrega más dinero, no sé si a la AFP, al mundo privado, da lo mismo, pero que lo que hace al final del día es instalar con fuerza la centralidad de la capitalización individual en el sistema previsional chileno. Entonces, por lo tanto, al final, el pragmatismo, volviendo a lo que hay, un buen punto, probablemente va a ir abriendo y va a ser más poroso el posible apoyo a la figura que termine mostrando más capacidad de enfrentar a la oposición hoy día. Cristian Valdivieso, director de Criterio, usted lo ha escuchado aquí en Pauta de Análisis, revisando la actualidad que está centrada en el tema previsional y también, ¿por qué no decirlo, en la presidencial, que ya están comienza. Relacionados. Que el telón de fondo. Muy relacionados entre sí. Te agradecemos, Cristian. Solo una cosita breve tiene que ver con la figura de Gabriel Boric. Está como, digo, el gobierno está llevando adelante una reforma previsional. Algunos dicen mejor que no aparezca, porque la última vez que apareció fue como muy duro y como que desordenó el avispero. Pero este silencio del presidente respecto a una reforma que podía ser su gran reforma, como que está un poco desaparecido. ¿Cómo se verá desde afuera la ciudadanía? ¿Seguirá registro o no? No, yo creo que de nuevo volvamos a las cuñas clichés. Cuando ves que tus enemigos se están peleando entre ellos, déjalos tranquilos nomás, que sigan peleando. Los voy a mirar. Está tomando palco el gobierno y el oficialismo respecto de la tensión que hay con la reforma de pensión en las derechas. No, además corre un riesgo. Si habla puede que le embarre, ¿no? Eso, exactamente. Ahora, claro, uno teóricamente podría pedir más liderazgo al gobierno. El presidente va a aparecer una vez que esto se acuerde y no va a querer interferir ahora, pero además, si interfiere, le va a entregar a lo mejor una herramienta a la derecha para cohesionarse en torno o en contra de la figura del presidente. Pensé que, bueno, la única figura a la que se lo he escuchado se llama Camilo Escalona, pero Camilo Escalona ha sido insistente en decir que la figura presidencial del socialismo democrático debiera ser Mario Marcel. Y él ha dicho 1000 veces que no. Pero después de este proyecto, después de la aprobación o no de este proyecto, de la dupla Jara-Marcel, probablemente los dos son dos figuras que van a quedar muy, muy bien posicionados en la izquierda chilena. Sí, sin duda. Y la ministra Jara tiene muchas habilidades políticas y es bien evidente. Es muy Bachelet, ¿no? Sí, no me cabe duda que va a ser la candidata presidencial del Partido Comunista con alta probabilidad, a no ser que se inclinen por su figura histórica que es Daniel Jadot, pero que no tiene mucha fuerza. Y creo que lo va a hacer porque el acuerdo en pensiones, más todos los guiños que le ha hecho críticos a las AFP y que va a volver y va a apostar por un sistema de un inversor público y que en el fondo abre el espacio para que eventualmente más adelante haya una AFP estatal.
le va a ayudar a no pagar los costos de haber auspiciado esta reforma y a ganar mucha adhesión y eso le va a ayudar a empujar una lista parlamentaria también. Entonces va a ser precandidata, va a perder la primaria posiblemente, pero va a ser una muy buena senadora. Después va a ir a la elección al Senado y le va a ir muy bien. Cristian Valdivieso, nos vemos nosotros contigo. Gracias. ¿Cuándo? Pues usted se va de vacaciones, ¿o no? No, pero uno siempre está por ahí. Uno siempre está por ahí. vueltas. Ya, perfecto. Cerca. Cerca. Gracias, Cristian. Gracias,